240 millones de dólares es la deuda que tiene el IPS con con las empresas proveedoras y esto podría peligrar la provisión de medicamentos, insumos y también reactivos a la previsional. Hablamos con uno de los representantes, en este caso las farmacéuticas, y señalaba justamente esta deuda que ya viene de hace meses e incluso desde el mes de agosto prácticamente, que la previsional ya no está abonando un solo guaraní a los proveedores, por lo que varias empresas ya están tratando de iniciar un proceso de avenimiento con la Dirección de Contrataciones Públicas para poder suspender los contratos temporalmente y dejar de proveer estos medicamentos, estos insumos o estos reactivos al IPS hasta que la previsional se ponga al día con las deudas que tienen. Así que escuchemos en esta primera parte lo mencionado por este representante de las empresas farmacéuticas respecto a la deuda que tiene el IPS con las proveedoras y qué es lo que piensan hacer ante esta situación. Los proveedores del sistema de salud, que estamos aglomerados realmente en todas las cámaras que nuclean a los diferentes proveedores. Acá tenemos medicamentos, tenemos insumos, reactivos, equipos biomédicos. Todas las cámaras estamos trabajando en conjunto preocupados por la situación del IPS. El cierre del mes de agosto, la deuda llegaba a 242 millones de dólares, entre los cuales 170 millones de dólares corresponde a medicamentos y 72 millones a reactivos, insumos, equipos biomédicos, etcétera. El problema principal es que desde agosto el IPS no paga a ningún proveedor, no tiene fondos para pagar, ya llevamos 3 meses sin cobrar. El proceso para dejar de proveer al IPS en los contratos que tenemos de provisión requiere obligatoriamente la participación de contrataciones públicas en un proceso que se llama avenimiento. De lo contrario, el proveedor puede ser sumariado y suspendido por incumplimiento de contrato. O sea, la mera deuda, podemos decir de alguna manera, no es un condicionamiento para suspender los contratos. Debe ser a través de contrataciones públicas y eso tiene un trámite administrativo que ya varias empresas están iniciando ante esta imposibilidad de seguir sosteniendo el no pago por parte de IPS. Todos los que tenemos el seguro de IPS y que habitualmente lo utilizamos, vamos a ser los más afectados y no es posible nuevamente el asegurado tenga que sufrir los embates por un problema de iliquidez del IPS o de financiamiento. Y para entender mejor cómo es este proceso de avenimiento, en qué consiste, conversamos con Pablo Seitz, el director de Contrataciones Públicas, para que nos explique un poco más acerca de cómo se da este proceso que normalmente dura hasta 60 días. En este caso, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas hace como una intercesión entre la empresa privada, en este caso, y también el ente público, que es IPS, para intentar lograr una solución sin llegar a un proceso judicial. Así que escuchemos en lo que expresaba Pablo Seitz respecto a cómo se da este proceso, cuánto tiempo tarda y en qué podría desembocar, si podría terminar esto con la falta de cumplimiento de la entrega de los medicamentos desde la empresa privada al IPS, o cómo podría concluir toda esta situación. El avenimiento es una alternativa para la solución de controversias que da la ley 2051 y para explicar más fácilmente podemos compararlo con la mediación del sector privado. En el avenimiento tenemos la misma situación. La Dirección de Contrataciones Públicas, a pedido de cualquiera de las partes del contrato, abre un proceso de avenimiento para que las partes encuentren una solución a los posibles casos de incumplimiento contractual que se da en la ejecución del acuerdo. Es muy usual desde siempre que la parte privada, el contratista o proveedor, pida el proceso de avenimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ante la falta de pago de la institución pública. De hecho, por mandato expreso de la norma, no puede durar más de 60 días hábiles. Entonces, exista o no acuerdo, a los 60 días hábiles se emite una resolución desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas diciendo este proceso de avenimiento está cerrado. El avenimiento no implica automáticamente la suspensión del contrato. Puede ser uno de los puntos acordados en la primera reunión, eventualmente en la primera sesión del avenimiento. Y también vale la pena mencionar que por cuerdas separadas, y sin tener nada que ver con el avenimiento, el contratista que tenga registrada una mora de parte del Estado de más de 60 días tiene el derecho o a solicitar
la suspensión del contrato, pero esa solicitud de suspensión tiene que ser aceptada por la institución pública